Estabilización mediante suelo, cemento y cal. Los integrantes son Juliana Cruz, Jonathan Martínez, Daniela Martínez, Laura Sierra y quien les habla, Kevin Sarmiento. Tratamiento, modificación y estabilización de suelos. La modificación y estabilización. Es recomendable hacer el uso de la mayor cantidad de suelos presentes en obra, aunque con frecuencia los suelos no tienen las características adecuadas. Para estos casos se disponen de diferentes recursos para el tratamiento de los suelos, con objeto de facilitar e incluso permitir su puesta en obra, reducir la sensibilidad del agua y aumentar en mayor o en menor grado la resistencia a la deformación bajo cargas. Los más utilizados son los cementos, que generalmente se hace con adiciones, y las cales, que para este caso serían aéreas. En el caso de los cementos, estos pueden aumentar considerablemente la resistencia a la deformación del suelo estabilizado y ofrecer una cierta resistencia a la tracción. Y en el caso de las cales, con una pequeña adición de este material, el suelo pasa a ser granular, que lo hace más fácil de manejar y mejora su compactibilidad y aumenta su capacidad de soporte. Tenemos los tipos de tratamientos, que unos son los suelos mejorados, que se refieren generalmente a suelos de granos finos, plásticos y a veces con humedades naturales excesivas, que tienen dificultades en la compactación y tienen alta sensibilidad al agua, que igualmente por ello tienen baja capacidad de soportar cargas, obviamente. Y en el segundo caso, que son los suelos estabilizados, para estos se usa generalmente un conglomerante, que debería ser el cemento, para los casos de que el suelo sea poco plástico. Mientras que si el suelo es fino o cohesivo, se debería de usar cal. Entonces tenemos los campos de aplicación. Uno de ellos es el secado de suelo para uso de terraplenes y desmontes. Entonces esto se hace cuando los suelos tienen una humedad natural excesiva, tienen un contenido muy alto a lo que muestra el ensayo de Proctor. Entonces resulta muy difícil su compactación, lo que obliga a interrumpir la ejecución o nos genera diferentes variantes. Para resolver esto, pues lo que se hace es que se emplea una pequeña dotación de cal en polvo. Entonces, digamos, para hacer un ejemplo, tú añadiendo 1% de cal en polvo, puedes disminuir el contenido de humedad de un 4 al 5% sin tener en cuenta la aireación. Si tenemos en cuenta la aireación, este porcentaje aumentaría al 7%. En el caso de las cuñas de transición, en trasdoces de estructuras, entonces, esta es una aplicación muy conocida de estabilización con cementos en rellenos locales, que se denominan bloques técnicos, que se trata de un relleno con material granular limpio y bien graduado tratado con cemento. Generalmente se hacen en vías de alta velocidad, en este caso pues el ejemplo que tenemos es una pista de avión. Y tenemos los rellenos en zonas inundables, que pues para este también es posible emplear suelos estabilizados o suelos mejorados para mejorar las condiciones de estos tipos de zonas. De igual manera tenemos las ventajas de los suelos estabilizados, una vez que permiten el empleo de los suelos en sitio, mejorando sus características, proporcionan una elevada capacidad de soporte a la explanada, con lo que aumenta la vida de servicio, aseguran la estabilidad de la explanada, por tanto su insensibilidad al agua, evitando cambios de volumen y resistencia a la erosión, disminuyen las tracciones en las capas de firme, aumentando con ello su vida útil y que pueden permitir el paso inmediato del tráfico de obra. Bien, tenemos el suelo cal. La cal viva o apagada provoca dos tipos de acciones en el suelo. La primera es la mejora por modificación inmediata, la cual va desde el momento en que se mezcla el suelo con la cal y esta dura algunos minutos o unas pocas horas. Y la segunda es la estabilización a largo plazo, la cual dura por varios años. De acuerdo al tipo de suelo, como podemos observar en la tabla, tenemos el porcentaje de cal, el cual debe ser adicionado a cada mezcla de acuerdo al tipo de suelo que tengamos. También debemos tener en cuenta que al incorporar la cal en suelos arcillosos, este provoca mejoras en corto como en largo plazo. Al adicionar este material al suelo, se afecta la humedad y las propiedades geotécnicas, mejorando su comportamiento frente al agua. En cuanto a la humedad, se puede reducir de un 3 a un 4% solo con adicionar un 1% de cal vivo a la mezcla. Cuando se realiza el proceso de mezcla en obra de un suelo arcilloso con cal viva, se modifica de forma inmediata el comportamiento del suelo. Este pasa bruscamente de un estado plástico a un estado sólido.
Cuando los suelos son plásticos, debemos tener en cuenta que el índice de plasticidad es mayor o igual a 10 y debemos también tener en cuenta las siguientes limitaciones. Estos suelos presentan gran contenido de sulfatos solubles y gran contenido de materia orgánica. Al momento de efectuarse un descenso en la plasticidad, se produce una mejora en la estabilidad volumétrica del suelo. Los principales factores que intervienen en el endurecimiento de las mezclas de suelo y cal son la temperatura del ambiente, la cual oscila entre 20 y 30 grados centígrados y con esta pueden alcanzar las resistencias esperadas en el tiempo de un año, pero si se presentan temperaturas menores a 5 grados el proceso se va a ver un poco más tardío. Por tal motivo, en épocas de invierno se puede presentar problemas al realizar la mezcla del suelo con cal y esto pues es a raíz de que el agua presenta muy bajas temperaturas. También tenemos la cantidad y la naturaleza de la fracción arcillosa presente en el suelo y el estado hídrico del suelo. En el Invías tenemos ciertas características con las que se debe cumplir para estabilizar el suelo. Estas las podemos encontrar en cada uno de los ensayos que observamos en la tabla y podemos mirar pues también las recomendaciones que nos ofrece cada uno. Bueno, para el suelo cemento tenemos suelos. Los materiales a estabilizar con cal o con cemento no deben contener materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u otros compuestos químicos en cantidades perjudiciales. En caso de que se utilice cemento, no debe afectar el fraguado de este, ni presentar reactividad potencial con los álcalis del cemento. El cemento. El cemento mezclado íntimamente con el suelo proporciona a la mezcla resistencia mecánica o la capacidad de soporte exigida y mejora tanto su durabilidad, entiendo por tal resistencia a los agentes físicos y químicos agresivos como la estabilidad dimensional. Al fraguar e hidratarse los silicatos y aluminatos cálcicos anhídridos producen uniones entre las partículas del suelo, disminuyendo su sensibilidad al agua y en función del contenido de conglomerante. Pueden aumentar considerablemente la resistencia a la deformación del suelo estabilizado y ofrecer cierta resistencia a la tracción. Bueno, como beneficios del suelo tenemos que permite distribuir los esfuerzos transmitidos por las cargas en comparación con las bases granulares tradicionales. Logra mitigar la fisuración debido a su menor calor de hidratación. Tiene una eficiencia en la distribución de esfuerzos. Son pavimentos durables, impermeables, resistentes a la fatiga, son una alternativa sostenible y tienen menores presiones y deflexiones en la subrasante. Las aplicaciones del suelo cemento. Las aplicaciones son construcción de base y subbases para pavimentos rígidos y semirrígidos, construcción y recuperación de pavimentos asfálticos, proyectos de vivienda, parques o zonas en general donde se busque un mejoramiento del sustrato para un determinado fin, fabricación de bloques para la construcción de viviendas y mejoramiento de la capacidad mecánica de los terraplenes. Bien, pues a continuación les voy a hablar acerca de las máquinas empleadas en la estabilización de suelos. Cabe resaltar que no vamos a entrar mucho en detalles en las máquinas de transporte extendido, sino más específicamente a las que comprenden las operaciones para llevar a cabo el tratamiento. Entonces, inicialmente tenemos pues el almacenamiento, que dependiendo de la envergadura del proyecto pueden ser silos remolcables o silos fijos. Entonces, bueno, pues es algo importante tener en cuenta que previo al procedimiento de distribución del conglomerante y su mezclado hay que realizar ciertas operaciones para que este tratamiento sea efectivo. Dentro de estas operaciones tenemos pues las principales que tenemos acá en la diapositiva. Entonces la primera es retirar partículas que superen el tamaño admisible. Posteriormente, separar o disgregar los suelos cohesivos. Esto se hace con el fin de hacer una mezcla efectiva y finalmente escarificar o rastrillar el suelo.
cuyo objetivo es facilitar la humectación y la aireación del suelo. Entonces, bueno, pues estas operaciones se llevan a cabo por medio de estas máquinas que son cribas. Entonces tenemos a la izquierda una criba móvil o a la derecha una criba fija. Y también pues la repartición se hace por medio de estos camiones que constan de un silo de cal y detrás la zona de repartición para posteriormente hacer el mezclado. Entonces pues ya les voy a hablar específicamente de los equipos usados para la estabilización. Principalmente tenemos los de mezclado in situ. Entonces tenemos estas mezcladoras. La primera es de rotor trasero, que es la mezcladora más antigua que se ha empleado en esto, y a la derecha tenemos la mezcladora de rotor central, que esta es más moderna y por esta razón es diseñada para estabilización de alto rendimiento. Entonces pues a continuación les voy a hablar acerca de las características de los rotores. Entonces pues las principales son que el ancho del rotor determina el ancho del trabajo, que habitualmente es de 2.4 metros, y así como también el diámetro del rotor define la profundidad máxima, que puede variar entre 35 y 50 centímetros. Entonces acá encontramos varios tipos de rotores. Los principales son de picas, que son los que más fuerza tienen, mayor poder de disgregación. Tenemos los de paletas, que son adecuados para cualquier tipo de suelo, y tenemos los de cuchillas, que son más para suelos cohesivos. Posteriormente tenemos los compactadores, entonces de los cuales podemos destacar dos: el de la izquierda, el rodillo de pata de cabra remolcado, y el de la derecha, el rodillo vibratorio liso. Entonces el de pata de cabra se recomienda entre 6 a 10 pasadas para compactar tongas de 20 centímetros de espesor y a una velocidad de trabajo recomendable entre 6 y 10 kilómetros por hora. Para el caso del rodillo vibratorio liso, este pues genera tres tipos de esfuerzo: compactación, presión, impacto y vibración. Entonces pues se considera una velocidad adecuada de estas máquinas de 3 kilómetros por hora, y el número de pasadas depende de esta tabla, que está en función de la carga estática lineal del rodillo y del espesor de la capa. Estabilización del suelo. Previo a la etapa de ejecución, se debe hacer una caracterización del suelo a estabilizar, tomando muestras y realizando los respectivos ensayos de identificación. También se debe escoger el tipo de conglomerante más apropiado conforme a las características del suelo, el cual asegure la resistencia deseada. Asimismo, para determinar la dosificación del cemento, se deben ensayar varias series de probetas con distintas cantidades de cemento. Etapas de ejecución para la estabilización del suelo. Se prepara el suelo con relación a su granulometría, humedad y nivelación. Se distribuye el conglomerante en el suelo. Luego se hace un mezclado para el cual se debe garantizar la humedad apropiada para una buena homogeneidad del suelo. Posteriormente, se realiza una compactación inicial con varios ciclos de compactación con un rodillo vibratorio, y luego se nivela con una motoniveladora, para finalmente realizar una compactación con un rodillo de neumáticos, para así cerrar la superficie hasta obtener la densidad especificada. Y se realiza un riego sobre el suelo para mantener la superficie húmeda y tener un buen curado y protección superficial. La exploración de los materiales que nos da la Tierra y el estudio de sus propiedades nos permiten crear las bases para las vías de hoy y de mañana. Suelo Cemento, el camino más firme. Cemento para estabilización de suelos. El cemento es el material de construcción más utilizado por el hombre en toda su historia, y sus aplicaciones son diversas. En este capítulo nos adentraremos en su uso como material de alto desempeño para la construcción de vías bajo la tecnología del suelo cemento. Esta técnica aprovecha tanto las propiedades adherentes, ligantes y cohesivas del cemento, como las propiedades mecánicas del suelo, para obtener un material compuesto con nuevas y mejores características estructurales que lo convierten en la base ideal para la construcción de pavimentos. La estabilización de suelos con cemento es una tecnología cuyo fin
es modificar las características del suelo mediante la incorporación de un conglomerante para permitir su aprovechamiento. Esta tecnología tiene la capacidad de estabilizar distintos tipos de suelo, haciéndolos aptos y durables para diferentes tipos de aplicaciones. Estas aplicaciones pueden ser construcción de bases para pavimentos rígidos y semirrígidos, construcción y recuperación de pavimentos asfálticos, fatigados, proyectos de vivienda, parques o zonas en general donde se busque mejorar la capacidad de los suelos de soporte, para la fabricación de bloques de cemento para la construcción de vivienda y para el mejoramiento de la capacidad mecánica de terraplenes. La tecnología de suelo cemento ofrece ventajas respecto a las técnicas tradicionales de construcción porque aumenta la vida de servicio del terreno intervenido, dándole más estabilidad, lo hace más resistente al agua y a la erosión y evita la explotación de materiales en la fuente, entre muchas otras, con unos beneficios muy notables en lo técnico, lo económico y muy importante en lo ambiental. El suelo cemento es una técnica con una herencia milenaria que hoy se convierte en una alternativa de vanguardia para construir caminos más fuertes, resistentes y sostenibles.